Pues muchísimas gracias, como siempre, a los compañeros de medios de comunicación de Valdepeñas. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria, como siempre hacéis. Muchas gracias por vuestro trabajo. Como no podía ser de otra manera, me gustaría empezar transmitiendo mis condolencias y las condolencias de todo el grupo municipal y del Partido Izquierda Unida a los familiares, amigos, compañeras y compañeros de José Antonio Sánchez Elola. Una gran persona, un muy buen compañero de corporación que, como saben, ha fallecido recientemente y que esta semana ha dejado un mundo más triste. Que la tierra te sea leve, amigo. Muchísimas gracias por todo tu trabajo que has realizado en Valdepeñas. Ya pasando a otro orden de cosas, a un tema más político, sí que me gustaría comentar algunas cosas del pasado pleno del lunes del pleno de marzo, que aunque no fue demasiado conflictivo, el único punto en cuestión que tuvo un poco más de enfrentamiento fue cuando, gracias a nuestro estudio y trabajo de la formación política a la que represento, se ha debatido la desafectación de un camino en la Noria del Rojo, lo que es conocida como la antigua Escombrera. Como saben, durante estos últimos meses se han venido desafectando una serie de parcelas en esta zona, y lo que hemos estado denunciando y, por supuesto, hemos estado votando en contra en todos los plenos era porque no sabíamos, no teníamos nada de información sobre para qué se estaban desafectando estas parcelas, el porqué de la desafectación de la Noria del Rojo o de la antigua Escombrera. Claro, en este último expediente nos ha venido dado por una petición de una empresa privada, en la que demanda al ayuntamiento la petición de la desafectación de uno de los caminos. Y en este mismo expediente venían varias cosas. Una era la petición de la empresa, por lo tanto ya hemos conocido esta empresa, y otra era una valoración de todos los terrenos que se han ido desafectando hasta la fecha. Una valoración que asciende a 120.000 euros, realizada por la Guardería Rural a petición del concejal y teniente de alcalde del personal, Francisco Delgado. Entonces, bueno, pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Nosotros ya las tenemos sacadas. Nos intentan engañar porque nos dicen en todos los plenos que se están desafectando los caminos, que es un proceso completamente independiente al futurible de la venta, pero nosotros ya no nos engañan. Nos mienten, pero no nos engañan, porque sabíamos perfectamente para qué se estaban desafectando estas parcelas desde el minuto 1. Lo sabíamos, pero queríamos tener información, y es que verdaderamente no les cuesta darnos información al equipo de gobierno. Si participasen o dejasen participar a los grupos de oposición, que pudiésemos tener más información para también sacar un poquito más de trabajo y poder dar ideas, poder compartir nuestros proyectos y saber el futuro para lo que se va a desarrollar esta zona, pues hombre, pues podrían tener nuestro apoyo de una manera más adecuada. Pero claro, ya nos estamos acostumbrados a la falta de respeto, a que nos mientan en la cara, pero no por ello vamos a dejar de fiscalizar al equipo de gobierno en todos los plenos y en todas las acciones que hagan. Lo cierto es que estamos viendo también que se están dando mucha prisa en hacer esta desafectación y esta posible venta futura. Creemos que tienen miedo de que lleguen las elecciones del próximo 28 de mayo y que tengan que negociar con los partidos de oposición consecuentes para sacar todo esto adelante, que ahora lo están haciendo sin ningún tipo de impunidad y sin ningún tipo de fiscalización más allá de la que hacemos nosotros. En otro orden de cosas, también me gustaría recalcar que no todos los grupos de oposición, por desgracia, son tan meticulosos con el trabajo como lo somos aquí en Izquierda Unida. Y al final terminan poniendo alfombra roja a los concejales del equipo de gobierno que tienen que fiscalizar. Me estoy refiriendo, como no podía ser de otra manera, a la pregunta que le hizo el grupo político Vox al concejal Francisco Delgado. Este grupo preguntó si era Francisco Delgado el que impugnó el proceso de estabilización de Fuengirola, si hay interés personal y si va a dar explicaciones a los trabajadores. Y, claro, en los detalles es donde está la clave de la contestación negativa por parte de este concejal de personal. Claro, lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, no ha sido lo que preguntaba vos. En grosso modo, sí.
pero en pequeños detalles no, porque lo que ha pasado ha sido que Francisco Delgado, en representación de una trabajadora del Ayuntamiento de Valdepeñas, ha presentado un contencioso administrativo para paralizar el proceso de estabilización de empleo del Ayuntamiento de Fuengirola y de otros ayuntamientos de alrededores que también están gobernados por el PP. Entonces, en estos detalles se basa el concejal de personal para contestar que no a esta pregunta y confundir, aún más si cabe, a todo el pueblo de Valdepeñas, a toda la localidad. Nuestro trabajo lo queremos presentar hoy, porque nosotros y nosotras en el Grupo Izquierda Unida hemos conseguido ambas demandas tanto de Fuengirola como la demanda que interponen las trabajadoras y los trabajadores del Ayuntamiento de Fuengirola. En representación la representan una letrada, y hemos podido comprobar que está completamente copiada de la demanda que interpuso en su día el señor Francisco Delgado. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que directamente el señor Francisco Delgado le ha hecho prácticamente todo el trabajo a la abogada que ha presentado un recurso, un contencioso administrativo para la paralización del proceso de estabilización de empleo de aquí de Valdepeñas. Y claro, esto debería tener consecuencias, porque esto es muy grave. Esto es muy grave. Lo grave es que la compatibilidad de este teniente de alcalde, de este concejal de personal, ha hecho que al final 400 o más de 400 trabajadores vayan a verse perjudicados por la paralización del proceso de estabilización de empleo que se iba a producir tanto en el Ayuntamiento de Fuengirola como en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Vamos a seguir insistiendo que esta compatibilidad debe de acabarse. Y aunque queda poco para finalizar esta legislatura, creemos que debe de ser cuanto antes. No podemos permitir que esto continúe, y si no tenemos ningún tipo de respuesta a lo largo de este mes, vamos incluso a interponer mociones o una moción para pedir o demandar en el Pleno de Valdepeñas que se retire esta compatibilidad. Sabemos que si no lo hacen de motu propio, no lo van a hacer porque nosotros vayamos a hacer una moción. Pero no podemos pasar esto por alto, porque creemos que es una situación lo suficientemente grave como para llevarla a pleno. Y en otro orden de cosas, sí que me gustaría también comentar, y esta rueda de prensa va de demandas, y es que el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha interpuesto una demanda al Ayuntamiento de Valdepeñas, más en concreto a la forma de trabajar que tiene este equipo de gobierno, por la vulneración de los derechos fundamentales de los concejales y del portavoz, que en este caso soy yo, del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Como saben, desde que llevamos en la oposición, se nos permite muy pocas flexibilidades en los plenos. No se nos permite presentar mociones, no se nos permite debatir mociones, presentarlas sí, pero no se nos permite debatirlas en los plenos de ninguna manera. Si presentamos una moción antes de las comisiones informativas, estas mociones pasan a las comisiones y, como ellos tienen mayoría absoluta a las comisiones, hacen un informe negativo y no pasan al pleno, cosa que no debería de ser así, porque las mociones pueden debatirse en los plenos independientemente de que tenga un informe negativo de la comisión informativa. Y si por lo que sea nosotros presentamos esta moción después de las comisiones, estas mociones se tienen que debatir como urgencia en el pleno. Y al debatir la urgencia, obviamente, también nos lo rechazan porque tienen mayoría absoluta en el Pleno. Esto, para no irnos demasiado lejos, pasó en el pasado Pleno de marzo, en la que nosotros llevamos una moción de urgencia, que lo habíamos interpuesto un poquito más tarde de lo habitual, y la moción de urgencia no se debatió porque no quiso el PSOE. Sí que es cierto que el resto de grupos municipales votamos a favor de la urgencia para que verdaderamente se debatiese esa moción en el Pleno. Lo que nosotros estamos pidiendo es fiscalización, trabajo para que podamos enfrentarnos en un pleno en igualdad de condiciones, no tanto en igualdad de condiciones, sino que por lo menos tengamos la posibilidad de llevar a debate lo que nosotros creemos que es necesario. Y esto es algo que se hace en absolutamente todos los ayuntamientos de España y que no nos están permitiendo hacer aquí en Valdepeñas. Por lo tanto, a través de en diciembre presentamos una moción que creíamos que era una moción bastante importante porque era la declaración
de emergencia climática e hídrica aquí en la localidad, y en ningún caso se nos dejó debatir. La debatimos en la comisión informativa, se nos rechazó. En el pleno presentamos un alegato para la cancelación del pleno porque no se había llevado esta moción al orden del día y no se iba a debatir. Se siguió con el pleno y hemos decidido ya tomar, porque hemos hablado por activa y por pasiva con el señor alcalde, y en ningún caso nos deja debatir ninguna moción. No nos ha quedado más remedio que ir a los juzgados, porque es que además es lo que él nos recomienda. Si no os gusta cómo hacemos las cosas, pues a los juzgados. Por lo tanto, decir a la localidad de Valdepeñas, a los vecinos y vecinas de Valdepeñas, que si interponemos nosotros esta demanda es porque creemos que los derechos fundamentales de los concejales están siendo vulnerados, pero también los derechos fundamentales de los ciudadanos que a través de sus votos en las urnas expresan sus decisiones políticas cada 4 años. Porque claro, la democracia no es votar cada 4 años, la democracia en cada pueblo, en cada localidad, en cada ciudad, se lleva de una manera distinta. Y aquí en Valdepeñas está muy supeditada a las decisiones de una persona que lleva demasiado tiempo en el cargo, que ahora parece que lo único que quiere es que no podamos debatir nada importante en el pueblo. Se le nota cansado, con muy pocas ganas de trabajar, con muy pocas ganas de prepararse los plenos, y esto es lo que estamos viendo continuamente. Muchísimas gracias por escucharme. Voy a dar paso a mi compañero, el coordinador regional, Juan Ramón Crespo, que hoy nos acompaña. Muchas gracias, Ramón. Sí. No, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a ustedes por asistir a la convocatoria que hacemos, y que me gustaría empezar por donde comenzaba Alberto, dando un abrazo a familiares y amigos y al Partido Socialista del concejal José Antonio, que es una enorme e inesperada pérdida. Hace hoy 3 años se declaraba la pandemia mundial por COVID. Han pasado durante ese tiempo muchas cosas. Algunas de ellas comenzamos a olvidarlas, como es el papel fundamental que tuvieron los sanitarios en ser el primer frente de lucha contra el COVID. Y digo que se ha olvidado porque actualmente tenemos en muchas comunidades autónomas a los sanitarios en pie de guerra, pero también en Castilla-La Mancha, donde los sanitarios siguen sin reconocerse en la carrera profesional, y donde vemos cómo la Administración pues trampea los datos para hacer creer a los ciudadanos de cara a las elecciones que la lista de esperas en Castilla-La Mancha son mejores que en el resto del Estado. Se está olvidando también que la lucha contra el COVID estuvo en manos de lo público, de los sanitarios, pero también de las fuerzas de seguridad, de los funcionarios públicos, de los bomberos, de aquellos agentes forestales que iban a desinfectar las residencias, en definitiva, lo público. Parece que se olvida porque se continúa privatizando a un ritmo exagerado, tanto la Junta como el propio Ayuntamiento de Valdepeñas. Y bueno, reflexionar estos 3 años, porque el tiempo pasa muy rápido, y reflexionar también la gestión que se hizo de la pandemia desde las administraciones, desde la Junta de Comunidades. Quiero recordarles a ustedes esas primeras semanas donde la Junta había desaparecido, donde el Gobierno regional había desaparecido, un tema que ha sido olvidado porque después se ha hecho una campaña publicitaria enorme en Emiliano García Paje, pero que estuvo desaparecida, y donde estuvo en manos de los ayuntamientos, de lo público una vez más, la iniciativa para salir de esa situación tan grave que estábamos sufriendo. Es bueno reflexionar porque si no se olvida, y se olvida de una forma tan fácil como está ocurriendo hoy, que cuando estás en el poder te crees que el poder es absoluto y que no tienes que dar respuestas ante nadie. Y eso ha pasado y está pasando desgraciadamente en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Y está pasando con un alcalde que se cree que por tener una mayoría absoluta se puede saltar toda la ley que hay y que le obliga a dar y responder ante la oposición y ante los representantes legítimos del pueblo. En concreto, en Izquierda Unida, con 1.200 votos que obtuvo, está despreciando a esas 1.200 personas la actitud caciquil del alcalde, que, como dice bien Alberto, en la mayoría de los casos corresponde a un agotamiento político, a una falta de ideas, a una falta de iniciativa, y cuando eso ocurre, normalmente los políticos se centran en el autoritarismo.
Y me parece lamentable que la respuesta cuando se pide más democracia, cuando se pide información, cuando se pide poder ejercer en libertad la responsabilidad que se ostenta cuando se está en la oposición, en vez de dar esa información, se escuda diciendo que si no se está de acuerdo se vaya a los tribunales. Bueno, pues es una gran mezquindad, aparte de una absoluta falta de sentido democrático el que ejerce el alcalde en ese sentido, aparte de jugar, como no, con el dinero que no es suyo. Él sabe que las demandas judiciales cuestan dinero y saben que si pierde no va a ser el que pague la demanda, va a ser los vecinos y vecinas de Valdepeñas quien pague la demanda. Estaría bien que cuando el alcalde dice que vayamos a los juzgados para defender nuestro legítimo derecho, al mismo tiempo dijera que si pierde las costas la va a pagar él de su bolsillo. Eso estaría bien. Esa chulería estaría bien si respondiera con su patrimonio, pero no está bien que tengamos y que nos obliguen a tener que acudir a los juzgados para que no den la razón en una cosa que es obvia y que al final termine pagando los vecinos y vecinas de Valdepeñas. Eso se tiene que hacer ver el alcalde. Ante sus respuestas chulescas, graciosas, que no son nada más que evasivas, antidemocráticas, lo que debería de actuar es con responsabilidad en la gestión del patrimonio de Valdepeñas. Desgraciadamente nos han obligado a tener que acudir a los juzgados para defender un derecho fundamental, que es el derecho a ejercer la representación que nos corresponde y que ha querido los vecinos y vecinas de esta localidad. Dicho eso, también me gustaría aprovechar para hablar de temas que entendemos que es importante a nivel regional. Y uno de ellos es la vivienda. Hace unos días, Emiliano García Paje anunciaba a bombo y platillo el destino de más de 100 millones de euros a la construcción de 10.000 viviendas en Castilla-La Mancha. El anuncio que hacía era este: 10.000 viviendas, 100 millones de euros. Cuando se le pregunta dónde se van a construir las viviendas, a quién va dirigida las viviendas y qué bajo modalidad se van a construir, responden que se van a construir en zonas tensionadas y a un precio razonable. Gastar 100 millones de euros, construir 10.000 viviendas y que los fundamentos jurídicos sean viviendas a un precio razonable y en zonas tensionadas es decir absolutamente nada. Y me explico. Primero, los 100 millones de euros son 100 millones que vienen de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y lo único que hará la Junta de Comunidades, la única obligación que tiene la Junta de Comunidades es de gestionar bien esos fondos, destinarlos a viviendas, pero a viviendas donde sea necesaria la vivienda y sobre todo a las personas que sean necesarias una ayuda económica. No es posible, porque lo que hemos sabido con la información que ha dicho, esa ayuda público-privada que están tan de moda, es que van a dedicar más de 100 millones de euros a financiar a las constructoras. No para hacer viviendas a precio tasado, no para hacer viviendas con fines sociales, no para aumentar el parque de viviendas destinado al alquiler, no para fomentar los parques municipales de viviendas, no. 100 millones destinados a la construcción de viviendas, por lo tanto directamente destinados a los constructores. ¿Y para dónde? Para luchar contra la despoblación, para combatir la despoblación, para favorecer la vivienda del Sareb que tenemos actualmente y que están cerradas y que la vemos a diario. No, no tienen ese fin social. El único fin que tiene es la construcción de 10.000 viviendas y de favorecer a los constructores. Por lo tanto, desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha lo que decimos es que deje de jugar con los dineros que no son suyos. Lo hablaba antes con el alcalde de Valdepeñas y este lo hace a lo grande, con dinero que tampoco es suyo, que es de la Unión Europea, que lo tiene que gestionar y gestionar bien para combatir la despoblación, para favorecer a las familias más vulnerables, para favorecer el parque de vivienda en alquiler, para favorecer en definitiva el acceso a la vivienda. Lo que hace es destinarlo a las constructoras. Y por lo tanto, de Izquierda pedimos que esa gestión se haga bien. Y para que se haga bien hace falta una ley de vivienda. Una ley de vivienda que dé sentido, que marque las pautas que se deben de seguir para este tipo de actuaciones. Una ley de vivienda cuyo borrador lleva en el cajón de la Consejería de Fomento, pues me parece que va para 6 o 7 años. Una ley de vivienda, un borrador que estaba bien, que había que actualizar al día de hoy y que había algunos matices que había que concretar,
pero una ley, un borrador que estaba bien. Y tal vez por eso, porque estaba bien socialmente, esa ley sigue en el cajón, ya digo, 6 o 7 años después de haberse anunciado por la Consejería de Fomento. No es posible que se sigamos destinando 100 millones de euros públicos a la vivienda sin que haya un marco que lo pueda regular con un carácter, como digo, social y que tenga un fin favorable para la mayoría social de esta región. Eran los dos mensajes que queríamos trasladar hoy: el apoyo, como no puede ser de otra forma, a Izquierda de Valdepeñas y no solo acompañar, sino felicitar la iniciativa de vernos obligados a tener que ir a los juzgados, y pedir a la Junta de Comunidades que legisle sobre vivienda para que esos 100 millones no se malgasten, no sea una transferencia, usando el lenguaje clásico, de rentas de trabajo a rentas de capital, es decir, directamente que destinemos cuartos que es público a un uso privado. Y bueno, quedamos a vuestra disposición para responder tanto a Alberto como yo a las preguntas que nos podéis hacer. Yo quería preguntar exactamente, habéis hablado de una demanda en base a la vulneración de derechos fundamentales, si eso se concreta en algunos derechos en concreto, dónde se ha presentado y cuándo, y quería saber por qué ahora, si el detonante tiene que ver con la referencia que has hecho a esa moción sobre la emergencia hídrica aquí, o si son otros los motivos. Lo digo porque a pocos meses de las elecciones, sí, este tipo de demandas pues siempre se pueden malinterpretar. Te agradezco muchísimo tu pregunta, porque lo cierto es que nosotros llevamos ya detrás de esto ya más de 6 meses. La presentación de esta moción la presentamos el 25 de noviembre. El pleno de diciembre es cuando nosotros no nos dan opción a poder debatir esta demanda. Y a partir de ahí yo me pongo en contacto, bueno, previamente ya me había puesto en contacto con los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha, que me estaban diciendo un poco qué es lo que tenía que hacer. Esto va despacio, las demandas van despacio, y ahora es cuando nosotros no la hemos presentado, la presentamos ya hace tiempo, pero sí que ya nos han admitido a trámite esta demanda. Es lo que estábamos anunciando, porque sin admitirla a trámite, lo cierto es que no podíamos presentarla porque, claro, ya sabemos cómo se entra al juzgado, pero nunca sabemos cómo se sale. Entonces, bueno, queríamos por lo menos los primeros pasos darlos y anunciarlo. Y ciertamente que se puede malinterpretar como algo electoralista, pero no queremos ir por ahí. En ningún caso. Esto es algo que se lleva produciendo durante mucho tiempo, no solo en esta legislatura, sino en las legislaturas pasadas, pero lo cierto es que cuando llegas a un sitio a nivel político, en este caso en los plenos de Valdepeñas, y te encuentras desplantes cada vez más, pues al principio intentas ir por otras vías, unas vías un poquito más democráticas, hablar de forma tranquila, de forma sosegada, explicar las razones por las que queremos presentar estas mociones y debatirlas, pero cuando ya ves que estás hablando con una pared y que encima en uno de los plenos en los que estábamos nosotros presentando, en este caso un ruego, nos dice directamente que ya no se van a leer más ruegos, sino que se van a leer solo una parte de los ruegos, sino no completos, y que si no nos gusta que nos vayamos a contencioso administrativo, pues eso es lo que nos despierta a nosotros las ganas de demandar. Porque si a lo mejor él no hubiera dicho esto con esa altanería o con esa prepotencia, pues a lo mejor seguiríamos intentando por la vía un poco más política y no tanto judicial. Judicializar este tipo de procesos es lo que menos le hace bien a la política de España, porque al final se está truncando el debate que tendría que ser un debate político, no un debate jurídico. Espero, se ha presentado en el contencioso administrativo de Ciudad Real, en el juzgado número 1, y la demanda la tengo completa. Si la quieren, no tendría en absoluto ningún problema en hacerla llegar. ¿En el juzgado número 1 de Ciudad Real? Sí. ¿Y ya está admitida? Sí. Estábamos esperando
porque este tipo de demandas en la que se vulneran los derechos fundamentales de los concejales o de los portavoces de los grupos municipales tiene que entrar también de forma normativa el Ministerio Fiscal, y estábamos esperando a que nos diera ya un avance el Ministerio Fiscal. Hoy día 10 era el último día que tenía el Ministerio Fiscal para hacer una apelación en este sentido, y no la ha hecho todavía. Estamos esperando, si quieren a lo largo de la mañana, si nos llega, también se lo puedo hacer llegar lo que ha determinado el Ministerio Fiscal con esta demanda. ¿Se presentan así, Alberto? ¿Perdón? Que si se presentan así contra los derechos fundamentales Sí, en general. sí. A lo Sí. mejor a nivel jurídico No, él lo puede... sí, lo que decía Alberto es que es un trámite. Lo que primero se hizo fue un anuncio de la presentación del recurso. Cuando se presenta el anuncio de presentación del recurso, se emplaza al ayuntamiento para que pase el expediente administrativo, se le da el expediente administrativo, y a partir del expediente administrativo hay 20 días para interponer el recurso, que es lo que se ha hecho ahora. Pero es un proceso que ya lleva abierto desde hace tiempo. Y es una demanda de violación de derechos fundamentales. Sí. La demanda la presentaste el día 25 de febrero y ya la han admitido a trámite. Vamos a ver, vuelvo a decir lo mismo. Se anuncia, se emplaza a la administración para que pase el expediente. Cuando se tiene el expediente, se vuelve a emplazar al demandante, en este caso a nosotros, para interponer el recurso, para interponer la demanda, interponer el escrito. Primero que es un anuncio. Entonces se presenta y así está dando trámite, porque ya ha pedido a la Fiscalía, como dice Alberto, que informe sobre la demanda. El recurso que interpone el concejal de personal como abogado en el Ayuntamiento de Fuengirola, exactamente qué es lo que está recurriendo. Las bases del proceso de estabilización de empleo, que son muy parecidas a las bases de estabilización de empleo que aprobamos y que él defendió en su día en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Ahora mismo todos los ayuntamientos, o la mayoría de los ayuntamientos, está haciendo una estabilización de empleo por el tema de Europa, de los puestos de temporalidad tan alta que había. Entonces, esto lo que se ha producido ha sido un proceso de estabilización completamente extraordinario en el que se han ido aprobando distintas bases en distintos ayuntamientos. Lo que hace Francisco Delgado en este ayuntamiento es proponer unas bases, defenderlas y aprobarlas con la mayoría absoluta que tengan, independientemente de que los grupos de oposición nos posicionásemos a favor o en contra. Pero lo que ha hecho como abogado y como representante de una trabajadora del ayuntamiento ha sido hacer un recurso, un contencioso administrativo para pedir al juzgado la paralización de las bases y de este proceso estabilizatorio de empleo, porque ellos creen que no son unas bases adecuadas. ¿Qué le pasa a las bases? Lo que pregunto. A las bases de Fuengirola, Sí. que según Francisco Delgado son ilegales, no deberían. Pues en la demanda hablan de tema de puntuación de nivel de bases, de puntuación de los puntos de todo lo que, pues eso, pues el tiempo trabajado, los cursos que se han hecho, etcétera, etcétera. Todo eso lo han estado estudiando y han visto que podrían incurrir en ilegalidades. Pues entonces pues han planteado que es algo ilegal, pero bueno, que son unas bases bastante parecidas a las que tenemos aprobadas en Valdepeñas. Por eso es lo raro de que el mismo concejal de personal que ha estado defendiendo unas bases aquí en Valdepeñas se vaya a denunciar otras bases a otros ayuntamientos. ¿Alguna otra cuestión o pregunta que tengan? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias.